Buenos días. En nombre del equipo del Centro de Métodos y Análisis de Encuestas del CCI, o Centro Común de Investigación, me gustaría dar las gracias a la organización por su invitación y por brindarnos la posibilidad de presentar este resumen y las principales conclusiones que hemos extraído hasta el día de hoy dentro del análisis que hemos desarrollado en relación con las intervenciones en el ámbito de la soledad. Para quienes no conocéis nuestra institución, muy brevemente os comento que el Centro Común de Investigación es el centro de investigación de la Casa, de la Comisión Europea, que proporciona asesoramiento y evidencia científica para el desarrollo de políticas dentro de la Unión Europea. Hoy, por lo tanto, participo como analista en este evento y mi intención sería la de poder aportar elementos que puedan resultar relevantes para el debate que hoy nos ocupa. Por lo tanto, ¿cuáles son los temas que voy a tratar en mi presentación? En primer lugar, me gustaría presentar brevemente el proyecto sobre la soledad que ha desarrollado el CCI. Creo que resultará muy interesante para la audiencia que se ha reunido hoy aquí. A continuación, profundizaré en los elementos principales del análisis desarrollado por el CCI dentro de esas intervenciones para el abordaje de la soledad y también hablaré de una serie de conclusiones que hemos extraído. Y, por último, me gustaría hablar también de qué es lo que tenemos previsto de cara al futuro. La verdad es que hay muchísimas cosas emocionantes y seguramente serán también de interés para quienes estáis hoy con nosotras. Bueno, en primer lugar, para que estemos en la misma página, en el mismo punto y evitar malentendidos, me gustaría definir el concepto de soledad. Normalmente se define de la siguiente manera, y esta es la definición que utilizamos dentro del CCI. La soledad se define como un sentimiento subjetivo, abrumador, incómodo, que tiene que ver con una necesidad no satisfecha en cuanto a la cantidad y calidad de las interacciones sociales. Se trata, por lo tanto, de un sentimiento subjetivo, lo cual hace que sea difícil de medir, aunque existen una serie de escalas que se pueden aplicar para preguntas que se pueden desarrollar en encuestas, por ejemplo. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, por supuesto, las pueden plantear y trataré de profundizar más en estas cuestiones. Pero ahora estoy simplemente haciendo una presentación, digamos, más resumida. Se trata también de una sensación que podemos experimentar incluso cuando no estamos aislados físicamente. Se trata de una sensación que podemos tener bien estando en soledad o aislados, ¿sí? Por lo tanto, es importante distinguir entre esa soledad y el aislamiento. Se trata de un sentimiento universal, puede afectar a cualquiera, independientemente de su edad, sexo, estatus socioeconómico. Y es importante también destacar que supone una carga desde la perspectiva sanitaria y social. Y la investigación demuestra que la soledad tiene una amplia serie de consecuencias sobre la salud individual. Afecta también a la cohesión social y a la confianza dentro de la propia comunidad. Y estamos desarrollando un proyecto en relación con la soledad dentro del CCI, que es el que voy a explicar a continuación. Bien. Según un informe del CCI que se publicaba en 2021, durante el primer mes de 2020, el 25% de las personas residentes en Europa declaraban sentirse solas durante más de la mitad del tiempo. Si comparamos esta cifra con la de 2016, en 2016 era un 12% de la ciudadanía la que declaraba sentirse sola durante más de la mitad del tiempo. Por supuesto, el distanciamiento social, los confinamientos de la pandemia de la COVID-19 han magnificado un problema que ya existía con anterioridad. Y a pesar de que todo el mundo se ha sentido solo en algún momento de su vida, estos niveles que se han registrado son preocupantes.
¿Y por qué nos debería importar la soledad? ¿Por qué nos deberían importar estas cifras? Bien, como ya indicaba antes, lo que se ha investigado hasta el momento demuestra que hay muchos motivos por los que es importante tener en cuenta la soledad, por lo que debería ser una cuestión importante para los responsables políticos, porque se asocia con una serie de problemas que afectan a la salud y puede hacer que la gente se sienta desvinculada de la sociedad y menos motivada para participar en actividades de carácter cívico. ¿Qué se puede hacer dentro del ámbito de la Unión Europea? En verano de 2021, por iniciativa del Parlamento Europeo, el CCI, en colaboración con la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, puso en marcha un nuevo proyecto para hacer un seguimiento de la soledad dentro de la Unión Europea. El objetivo es poder recabar más evidencia y conocimiento para poder comprender mejor esos factores que impulsan, que acrecentan la soledad, así como sus consecuencias para la salud y la sociedad, con el fin último de apoyar la toma de decisiones en relación con la soledad y el aislamiento social. La propia vicepresidenta Šuica sigue el proyecto muy de cerca y, tal y como ella dice, para abordar eficazmente los complejos problemas de soledad y aislamiento social es necesario, en primer lugar, poder comprender plenamente estas casuísticas. El proyecto incluye una serie de actividades en las que entraré más adelante y está previsto que esta serie de actividades finalicen en 2024. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos principales de este proyecto? Bueno, son muchos, así que vamos a comenzar por decir que es la primera vez que se recaban datos sobre la soledad en toda la Unión Europea. El trabajo de campo se llevaba a cabo a finales de 2022. Los resultados se van a publicar en breve. Y más adelante también me gustaría dar algún detalle sobre esto. Mencionar también que se ha creado una plataforma web para el seguimiento de la soledad dentro de la Unión Europea. Y mencionar también que hemos publicado y seguiremos publicando análisis bibliográficos, informes sobre políticas y publicaciones o papers de investigación sobre esta temática, sobre la soledad. También trabajamos en la concienciación y fomentamos la colaboración sobre este tema. Organizamos, por ejemplo, seminarios web con personas expertas en relación con la eficacia de las intervenciones. También se celebran reuniones periódicas con los principales agentes, como son la Organización Mundial de la Salud, la Iniciativa Global sobre la Soledad y la Conexión. Y también tenemos preparada una conferencia en torno a la soledad. La organiza la Comisión Europea y se celebrará el 6 de junio de este año. También más adelante brindaré más información sobre este evento. Y también cabe mencionar la investigación que se está llevando a cabo en torno a las intervenciones para el abordaje de la soledad. Este será el tema principal de mi exposición de hoy. En cualquier caso, pueden acudir a nuestra página web para obtener más información, para consultar las publicaciones y para consultar toda la información que voy a mencionar durante mi ponencia con más detalle. A continuación, me centraré en las intervenciones que se realizan dentro del abordaje de la soledad. Hay tres actividades principales dentro de lo que hemos investigado. Por un lado, como ya comentaba, hemos realizado una revisión bibliográfica sobre la eficacia de las intervenciones para el abordaje de la soledad. Hemos publicado, de hecho, esta revisión está disponible en nuestra página web. También se ha llevado a cabo un mapa de las intervenciones para el abordaje de la soledad en la Unión Europea. Y, en tercer lugar, tenemos las entrevistas que se han realizado a personas expertas en el ámbito de las intervenciones. Estos tres elementos están interrelacionados y el análisis y los resultados de uno alimentan a los otros dos. Vamos a profundizar a continuación en cada uno de estos tres aspectos
o elementos. Vamos a comenzar con la revisión bibliográfica que se ha realizado en relación con la eficacia de las intervenciones para el abordaje de la soledad. Bien, lo que hicimos fue lo siguiente. Revisamos la bibliografía existente en el ámbito académico sobre la eficacia de las intervenciones para el abordaje de la soledad. Es decir, hemos llevado a cabo un trabajo científico al más puro estilo académico. Y este trabajo se ha realizado en colaboración con Susan Buca, que es profesora adjunta de la Escuela Superior de Deportes Alemana de Colonia y que analizaba precisamente la importancia de la soledad y el aislamiento social y el impacto que tienen las personas. También colaboraba Aline Beckers de la Universidad Ruhr de Bochum y esta publicación también está en nuestra página web y cuando lo deseen lo pueden consultar. Había una pregunta clave que queríamos responder con este trabajo de revisión bibliográfica y era si las intervenciones son efectivamente eficaces a la hora de conseguir su objetivo, es decir, de reducir esas situaciones de soledad. Y por ello decidimos realizar, en primer lugar, una revisión general, comenzando por ese nivel más alto de síntesis de la literatura relacionada. Se analizan y resumen los resultados de 40 revisiones sistemáticas. Metaanálisis, como se puede ver, se distribuye como en este triángulo que está en la pantalla. Y este fue el enfoque, la metodología que utilizamos. Es importante, cuando hablamos de intervenciones, entender qué es una intervención, ¿sí? Y, en este sentido, nos sorprendió que en ninguno de los estudios incluidos en nuestra revisión se proporcionaba una definición explícita de lo que constituye una intervención para el abordaje de la soledad. Por lo tanto, lo que hicimos fue centrarnos en los estudios que evaluaban esa eficacia, la eficacia de las medidas dirigidas a las personas en situación de soledad con el objetivo de mejorar su bienestar, mitigando esa situación de soledad. Sin embargo, en ocasiones la población destinataria tampoco estaba clara, no estaba claramente definida y fruto de esto, hay una combinación de estrategias de prevención y de mitigación de las situaciones de soledad. Como segundo paso en nuestro trabajo, entendimos que era útil comprender qué tipo de intervenciones existen en el ámbito de la soledad. ¿Qué tipo de intervenciones se recogen en la bibliografía científica? Se han propuesto diferentes tipos de intervenciones y se han estudiado en cuanto a su nivel de eficacia, en cuanto a reducir esas situaciones de soledad. Esta tabla, que podemos ver en la diapositiva, resume esas categorizaciones de tipos de intervención que han propuesto varios autores. Se trata de propuestas del ámbito académico y son solo algunos de los ejemplos más conocidos, pero no son ni mucho menos datos exhaustivos, ya que se han propuesto más categorizaciones y se sigue investigando al respecto. Por lo tanto, se trata solamente de los ejemplos más conocidos. Debemos tener en cuenta también que estas intervenciones para el abordaje de la soledad suelen ser multifacéticas y se dan en diferentes niveles. Esto hace que puedan pertenecer a diferentes categorías, a diferentes periodos. Me gustaría destacar que para nuestro análisis no utilizamos una categorización específica de la intervención. Lo que hicimos fue resumir esa bibliografía y analizar la eficacia de las intervenciones para distintos grupos destinatarios y tipos de intervención. Por ejemplo, en nuestro trabajo nos hemos encontrado con intervenciones basadas en la comunidad que tiene un enfoque más amplio e integrado para abordar la soledad. Sin embargo, en el caso de las intervenciones basadas en la comunidad, la evaluación es más compleja, es más difícil de realizar y por eso seguramente muchos de los estudios
prestan atención a esas intervenciones más delimitadas, más específicas, que son adecuadas, en este caso, para este tipo de diseño de investigación. Y en este caso lo que hemos visto es que existe un decalage, una diferencia entre lo que se investiga y la realidad, por esta cuestión de la dificultad de poder evaluar ciertos tipos de intervenciones. Como tercer paso en nuestro trabajo, fue importante saber cómo se llevaba a cabo esa medición de la eficacia de las intervenciones. Tenemos diferentes estándares para la evaluación. Se trata de estándares de carácter internacional que nos pueden facilitar esa labor de medir la eficacia. Existen. Sin embargo, no se están aplicando en la investigación actual sobre intervenciones para el abordaje de la soledad. Y, debido a esto, en la práctica, la eficacia se evalúa mediante diversos tipos de diseños que se aplican en la investigación. Pueden utilizarse, por ejemplo, cuestionarios entre los participantes de estrategias, de programas con resultados cualitativos, y también se pueden obtener resultados cuantitativos, por ejemplo, con comparativas de los resultados de un grupo antes y después de la intervención. Y en nuestra revisión bibliográfica incluimos estudios que aplicaban un enfoque cualitativo y también cuantitativo, ambos enfoques, a la hora de evaluar la eficacia de las intervenciones. Y restringimos nuestro alcance solo a los estudios que aplican un diseño de investigación específico. El restringirlo nos habría llevado a perder una serie de perspectivas que pueden resultar claves, y nos interesaba sobre todo poder tener una comprensión más amplia. Por eso tuvimos en cuenta los diferentes diseños de investigación. Tenemos que tener en cuenta que los EAC o ensayos aleatorios controlados, en los que, simplificando muchísimo, se compara el resultado de un grupo expuesto a la intervención y de un grupo no expuesto a la intervención, son o suelen ser esa regla de oro que nos permite comprobar la eficacia de las intervenciones. Pero muy pocos estudios aplican esta herramienta de los ensayos aleatorios controlados. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Cuáles son las principales conclusiones de este trabajo, de esta revisión de la eficacia de las intervenciones? Bueno, en primer lugar, en esas revisiones sistemáticas y en los metaanálisis aprendimos que la mayoría de las intervenciones resultaron efectivas para reducir esa sensación de soledad. Se trata de una noticia alentadora, tanto para quienes trabajan en esos servicios como para las personas usuarias y, por supuesto, para quienes financian estas intervenciones. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que los efectos son muy heterogéneos dependiendo del grupo destinatario y el tipo de intervención. Aún no sabemos qué intervenciones son las más eficaces ni en el caso de qué grupos destinatarios resultan más eficaces. Esto se debe a que falta información. También hablaré de esto más adelante. ¿Cuáles son los resultados principales en cuanto al grupo destinatario? Si nos fijamos en el grupo destinatario, vemos que la mayoría del trabajo que hemos revisado se centra en adultos mayores, en personas adultas mayores. Y vemos que la mayoría de estas intervenciones son eficaces a la hora de reducir esa soledad en personas mayores. En el caso de este grupo de edad, los estudios más recientes se centran en intervenciones basadas en el uso de la tecnología, por ejemplo, utilizando tablets, redes sociales para generar esa conexión, relaciones, para retomar el contacto con amistades, para estar en contacto con la familia. Vemos, sin embargo, que hay resultados dispares si nos fijamos en el uso de la tecnología en sí. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, pueden ayudar a reducir la soledad cuando se utilizan para reforzar relaciones preexistentes, para cuando la persona ya tiene una red. Pero, por otro lado, esas redes sociales se pueden asociar a un mayor nivel de soledad cuando llegan a sustituir actividades que se pueden llevar a cabo en el mundo real, digamos, cuando se utilizan para sustituir esas actividades que podemos hacer en la calle, saliendo de nuestro hogar, ¿sí? Cuando resultan en que pasamos más tiempo delante de la pantalla.
y vemos cómo hay grupos de edad, grupos destinatarios que no están suficientemente representados en la bibliografía. Por ejemplo, hay muy poca investigación en cuanto a la infancia y la adolescencia, y para este grupo de edad vemos que sí que existen algunos tipos de intervenciones, aunque sea una bibliografía muy escasa, sí que hay intervenciones y que además resultan eficaces y que están destinadas a niños, niñas y adolescentes. En cuanto al tipo de intervención, ¿cuáles son los resultados principales? Según la literatura que hemos podido revisar, parece ser que las intervenciones que incluyen un tratamiento psicológico, como por ejemplo un entrenamiento cognitivo-social, y esas intervenciones del ámbito del apoyo social, como por ejemplo ofrecer contacto regular, atención, compañía, son enfoques prometedores a la hora de reducir la soledad en los diferentes grupos de edad. El empleo de redes sociales, la estimulación de actividades sociales también tienen un impacto en la reducción de la soledad. Y lo que no encontramos fueron diferencias en cuanto a la eficacia global de los tratamientos que se llevan a cabo en entornos individuales frente a los que se desarrollaban en entornos grupales. Es decir, cuando la intervención se dirige a una persona individual o se dirige a un grupo. Sin embargo, a partir de la literatura revisada, no pudimos identificar un tipo de intervención que fuera más eficaz que los demás. Como he comentado antes, a menudo falta información en esos artículos, falta información que para nosotras es relevante, y esto nos impide realmente poder comprender en su globalidad la eficacia que han tenido. Sin embargo, sí que hemos extraído una serie de aprendizajes, de conclusiones que os quisiera trasladar. En el caso de esta revisión realizada, hemos identificado una serie de lagunas en el trabajo de investigación que se ha realizado hasta la fecha. Sobre todo, veíamos que la mayoría de las intervenciones para el abordaje de la soledad se centran en intervenciones a nivel individual, relacional, y que se sabe menos sobre la eficacia de las intervenciones que se llevan a cabo a nivel comunitario, social, en entornos específicos como pueden ser las escuelas, por ejemplo. También, dentro de nuestra revisión, proponemos una lista de elementos que hemos echado en falta a la hora de realizar esta revisión, que entendemos que se deberían publicar, deberían estar disponibles para poder entender mejor la eficacia de estas intervenciones que hacen frente a la soledad. Necesitamos, para poder mejorar esta evaluación, una investigación que sea más sistemática, de mayor calidad. Y para este objetivo se deberían plantear una serie de pautas específicas para evaluar qué contribuiría a una mejor comprensión de qué tipo de intervenciones están funcionando y en qué grupos destinatarios están funcionando. Es necesario realizar un seguimiento a largo plazo para poder entender qué impacto ha tenido una iniciativa. Por ejemplo, se pone en marcha una iniciativa y a un año podemos evaluar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha cambiado, qué ha cambiado a raíz de las intervenciones en estas personas que estaban en una situación de soledad. Es importante incluir este largo plazo. Importante también poder aplicar, poder escalar aquello que está funcionando. Y para esto es necesario que haya un intercambio de información entre los servicios, entre las personas usuarias y también entre las personas que se encargan de desarrollar las políticas y también, por supuesto, entre los y las investigadoras. Hay una serie de conclusiones que podemos extraer que tienen que ver con las políticas en sí. Basándonos en la literatura que hemos revisado, nuestra sugerencia es que se ofrezca una serie de planteamientos, abordajes de bajo umbral que se puedan adaptar a esas necesidades de los diferentes grupos destinatarios, esas situaciones de soledad, para evitar también la estigmatización a la vez que aumentamos la participación.
Además, entendemos que se deben priorizar los planteamientos a largo plazo frente a medidas puntuales. A nivel estatal, a nivel regional, los enfoques deberían tener en cuenta los factores culturales, es decir, lo que funciona en una zona, en un país, no tiene por qué funcionar en un país diferente o en otra región. Es importante también que se tengan en cuenta esas intervenciones que estén dirigidas a grupos de riesgo específicos, concretos. Y por último, y no por ello menos importante, destacar el apoyo a la evaluación sistemática. Entendemos que es crucial. Necesitamos saber si la intervención ha funcionado. La revisión que hemos realizado nos ofrece una visión general de la literatura del ámbito académico en relación con la eficacia de las intervenciones, pero nos interesaba saber y comprender qué está ocurriendo realmente en el terreno a la hora de abordar la soledad. Por este motivo, decidimos elaborar un mapa con las intervenciones existentes en el ámbito de la Unión Europea en cuanto a la soledad. Y esto que voy a presentar es una simple degustación, ¿sí?, de todo el trabajo que hemos realizado dentro del CCI. Es importante conocer cómo se está abordando la soledad dentro de la Unión Europea. Es importante, pero este mapa también tiene la intención de poder facilitar que se compartan prácticas para profesionales, para poder ayudar a diseñar e implementar intervenciones en el futuro. Otro de los motivos por los que estamos realizando este mapa es para poder entender qué está funcionando a la hora de abordar las situaciones de soledad. Y también el objetivo final sería el poder elaborar políticas que estén fundamentadas, políticas informadas. ¿Cómo hemos realizado este mapa de las iniciativas? Bueno, pues principalmente hemos llevado a cabo un trabajo de investigación documental basado en las webs y al principio utilizamos una serie de palabras clave en la lengua del país correspondiente. Y como siguiente paso vimos cómo una intervención llevaba a otra, cómo puede haber un informe relevante que se mencionan varias intervenciones. Es decir, trabajamos, ¿cómo decirlo?, con una mente bastante abierta para poder llevar a cabo este trabajo de investigación. Y aquí cabe subrayar también que la definición de intervención que utilizamos es diferente a la que se encuentra en la bibliografía. Nosotros consideramos como intervenciones aquellas que tienen el objetivo específico de abordar esas situaciones de soledad. Por ejemplo, aquellas puntuales relacionadas con la pandemia de la COVID-19 no se incluyen en este mapa. Y también se incluyen esas intervenciones que abordan cuestiones relacionadas con la salud mental, con la situación social de la persona usuaria, que tiene un impacto implícito en la soledad. Por ejemplo, esas iniciativas de envejecimiento activo. Y de hecho, puede haber casos en los que las propias organizaciones e instituciones tengan la decisión estratégica de evitar el término soledad para evitar esta estigmatización. Es algo que tuvimos que tener en cuenta y lo tuvimos muy en cuenta para no descartar iniciativas que realmente tienen en su foco el abordaje de la soledad. Y debemos tener en cuenta que en este mapa no tenemos una lista exhaustiva de todas las intervenciones que se están realizando dentro del ámbito de la Unión Europea. Sería imposible recoger todo en el mapa, pero sí que creo que tenemos un número considerable de iniciativas. Las podremos ver más adelante. Y sé además que durante la mañana podremos tener espacios para hablar de otras intervenciones y las incluiremos, por supuesto, en nuestra próxima actualización del mapa. Y en el caso de que alguien tenga alguna intervención que quiera que se incluya en nuestra base de datos, en nuestro mapa, al final de mi presentación habrá una dirección de correo electrónico a través de la cual se pueden poner en contacto para que lo podamos incluir en la siguiente actualización. Bien, este trabajo que hemos realizado, el repositorio, está disponible online
y se trata de un repositorio que está vivo, es decir, lo vamos actualizando periódicamente y contiene una lista de todas las intervenciones que se han identificado. Se puede buscar por país, por grupo destinatario, por tipo de intervención, por tipo de organización, es decir, por tipo de organización responsable de la implementación del programa. Y cuando hacemos clic en una intervención, aparece más información. Se puede ver aquí en el lado de la derecha. Y también aparece un enlace a la página web oficial de la intervención, organización y cualquier otro recurso útil que pueda haber online en relación con esta iniciativa. Tenemos también estadísticas descriptivas sencillas. Por ejemplo, tenemos 328 iniciativas mapeadas por parte de 297 agentes. Y se trata, como digo, de un repositorio que no es exhaustivo. Hay una serie de barreras lingüísticas con las que nos hemos topado. Hay iniciativas de pequeña escala que son difíciles de identificar. Y también, sobre todo, destacar una vez más que hemos observado que la mayoría de las intervenciones se dirigen a personas adultas mayores. Menos del 10% se dirigen a personas jóvenes. Y esto es preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta la falta de investigación sobre la situación de soledad entre personas jóvenes y la infancia por la importancia del impacto que pueden tener estas situaciones. Y también mencionar que en cuanto al tipo de organización, la mayoría las llevan a cabo ONGs, que poner en contacto a las personas es el tipo de intervención más popular. Y vemos también, como ya he repetido en varias ocasiones, que se dirigen a personas adultas mayores, donde la soledad y el aislamiento social están estrechamente relacionados. Y también vimos que las intervenciones en general son algo complejo y por esto era difícil a menudo asignar una sola categoría a las intervenciones. Tenemos varios ejemplos de intervenciones que hemos mapeado y hay aquí algunos de estos ejemplos en pantalla. Por ejemplo, en Francia, en Pau, tienen su propio plan contra la soledad y es un buen ejemplo de cómo se puede abordar la soledad a nivel municipal mediante un enfoque integrador de los servicios públicos que se ofrecen a la comunidad. También, por ejemplo, en Barcelona se ha puesto en marcha una estrategia municipal con un plan de acción, con unos plazos concretos. Y bueno, no me voy a extender demasiado en este caso porque sé que tenemos a personas representantes de la ciudad de Barcelona que nos hablarán precisamente de su estrategia y sé que será a lo largo de la mañana el siguiente panel. También tenemos, por ejemplo, una iniciativa en Finlandia llamada Helsinki Missio, que ofrece apoyo psicológico a personas que están en entornos individuales, personas solas. También en Países Bajos tenemos una ONG que lucha contra la soledad de las personas jóvenes, utilizando un enfoque grupal, reforzando sus habilidades sociales. En Dinamarca tenemos un foro en línea llamado Volver, donde las personas usuarias pueden crear, establecer nuevas relaciones basadas en intereses comunes. Y tenemos también un proyecto que está en curso que se llama Recetas, cuyo objetivo es reducir la soledad mediante la aplicación de la prescripción social basada en la naturaleza. Se está desarrollando en varios países. ¿Qué hemos aprendido de este ejercicio de mapeo? Hemos aprendido que existe una gran variedad y diversidad de intervenciones para el abordaje de la soledad en la Unión Europea. La mayoría se dirigen a personas mayores, se llevan a cabo por ONGs. Muchas de ellas son difíciles de identificar porque son intervenciones a pequeña escala, porque hay barreras lingüísticas que no hemos podido superar. Hemos aprendido también que las intervenciones suelen ser complejas, multifacéticas y que, por lo tanto, pueden entrar en diferentes categorizaciones. También que hay menos intervenciones dirigidas a personas jóvenes. También hemos observado que hay iniciativas que evalúan su eficacia a la hora de reducir la soledad entre las personas participantes
y hemos visto cómo interesa a estas ONGs poder evaluar la eficacia de las intervenciones, pero ha habido casos en los que por falta de financiación esto no ha sido posible y nos gustaría destacar una vez la importancia de integrar la evaluación dentro de nuestras políticas de intervención. Y nuestro último elemento de este análisis de intervenciones han sido las entrevistas que hemos llevado a cabo con personas expertas. Se realizaron estas entrevistas a lo largo del verano de 2022 con 26 personas expertas. ¿Y por qué decidimos llevar a cabo este tipo de entrevistas? Bueno, basándonos en la bibliografía existente, pensamos que sigue habiendo muchas incógnitas, mucho espacio para recabar más evidencia. Y además entendimos que podían aportar un valor añadido debido a su perspectiva de como personas que trabajan en su día a día con estas intervenciones. No voy a entrar a los detalles de la metodología para estas entrevistas, pero en primer lugar, llevamos a cabo una definición de lo que es una persona experta y la definimos como aquella persona profesional de diferentes sectores que diseña y/o implementa intervenciones en relación con la soledad en el terreno a cualquier nivel. Las entrevistas fueron semiestructuradas, se desarrollaron online y utilizamos el análisis temático para poder identificar y analizar diferentes patrones significativos dentro de los datos cualitativos. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué queríamos averiguar a través de estas entrevistas? Bueno, queríamos en primer lugar recabar la opinión de estas personas que trabajan en las intervenciones sobre qué factores pueden ser importantes. También nos interesaba aprender sobre qué retos suelen tener, cómo los abordan, cómo los superan. Y, por supuesto, a través de estas entrevistas pudimos conocer mejor las intervenciones en sí, muchas de las cuales ya estaban recogidas en nuestro mapa. En cuanto a las personas entrevistadas, la muestra estaba compuesta por 26 personas. No eran de todos los Estados miembros, había Estados miembros en los que no entrevistamos a personas expertas, 18 eran mujeres, 8 eran hombres y nuestro objetivo no era poder tener una muestra que fuera exhaustiva, muy detallada, sino que nos interesaba poder entender las características que pueden tener una repercusión en el éxito de una intervención. Y nos centramos en el grupo destinatario de la intervención a la hora de poder plantearles si eran efectivas o no las intervenciones. La mayoría de estas personas expertas habían trabajado en intervenciones para personas mayores y hicimos un esfuerzo adicional para poder llegar a personas que estuvieran trabajando en intervenciones dirigidas a personas jóvenes o personas adultas jóvenes. Pudimos recibir muchísima información muy interesante. De hecho, todavía estamos trabajando en el análisis de todo lo recabado. Tenemos 200 páginas de transcripciones, de entrevistas, de datos, con reflexiones interesantísimas. Y lo que hemos realizado... Perdón, pero hemos perdido la conexión con la ponente. Illustrates this theme. Now starting... Bien, parece que ha vuelto. Bien, tenemos dos temas importantes que se mencionaban una y otra vez cuando se hablaba de eficacia de la intervención. Se hablaba, por un lado, de la conexión, de la importancia para la persona usuaria de ser escuchada, comprendida, apoyada, la importancia de generar un sentimiento de pertenencia, que supieran que no estaban solas en su soledad. Y también destacaba la inclusividad, aparecía una y otra vez. Se hablaba de inclusividad, de la importancia de evitar esa estigmatización de la intervención, de la importancia de realizar una comunicación inclusiva, de que el programa fuera fácil de seguir y que fuera gratuito, por supuesto.
Otra área sobre la que se debatió muchísimo por parte de las personas expertas tenía que ver con el trabajo que uno mismo hace por su cuenta, es decir, que la persona participante puede realizar por su cuenta. Esto es vital para determinar la eficacia de una intervención. Para esto, la persona usuaria debe estar dispuesta a aceptar su situación de soledad, tiene que estar dispuesta a recibir esa ayuda, a procesar emociones, experiencias difíciles. Otro de los temas claves que se mencionaban era la generación de la confianza. Generación de confianza a través de la intervención, que el enfoque fuera coherente, fuera a largo plazo. Se destacaba la importancia de las personas que realizan esa facilitación. Estos son algunos de los elementos que hemos podido destacar dentro de las iniciativas que son eficaces. Pero, como digo, seguimos realizando este trabajo de análisis de toda la información que hemos recibido. Y es importante el poder tener acceso a este tipo de información fundamentada para poder plantearnos aspectos dentro de nuestras intervenciones para conseguir que sean eficaces. Es importante contar con elementos cuantitativos y cualitativos, como por ejemplo mencionaba, el generar confianza, el generar esa sensación de pertenencia, el poder llegar a diferentes profesionales de diferentes grupos destinatarios nos ayudó a entender la importancia de entender esas situaciones de soledad para poder hacer un efecto diferente. Porque, por ejemplo, en el caso de personas mayores será importante, por ejemplo, propiciar un mayor contacto social. En el caso de personas jóvenes, una perspectiva puede ser ayudarles a desarrollar esas capacidades, esas competencias sociales. Importante también que hemos podido recibir información de diferentes países y hemos podido corroborar que el factor cultural tiene un impacto a la hora de poder definir nuestras intervenciones. Se destacaba en todos los casos la importancia de que las intervenciones estén coordinadas, se desarrollen en colaboración. Esto está estrechamente relacionado con el éxito de la intervención y con esa necesaria generación de confianza. También aprendimos que es importante darnos cuenta de la importancia de la evaluación. Hay estudios que analizan muy rigurosamente el éxito de las intervenciones. Hay otras que no tanto, se fijan más quizás en cambios de comportamiento dentro de las personas participantes. Bueno, es un trabajo que, como digo, estamos desarrollando y estamos deseando poder compartir más resultados. Bien, como anunciaba antes, el 6 de junio tenemos la conferencia sobre la soledad en la Unión Europea. Es un evento híbrido, estará también disponible online y se va a llevar a cabo la presentación de los resultados de ese proyecto piloto del Parlamento Europeo sobre la soledad, que se ha llevado también junto con el Centro Común de Investigación. Estáis todos invitados a participar y, como digo, es también un formato híbrido, por lo tanto, en esta dirección de aquí estará disponible. Y en esta conferencia tendremos a personas que son personas académicas de alto nivel de diferentes disciplinas dentro de la soledad. Tenemos a responsables políticos. Habrá también una sesión dedicada específicamente a intervenciones para el abordaje de la soledad. Tendremos sesiones paralelas sobre la soledad y la salud, sociedad y soledad, redes sociales y habrá, como digo, sesiones paralelas muy interesantes con temas que afectan a la soledad. Yo destaco sobre todo que se va a hablar de salud, de sociedad y de redes sociales. Tres aspectos, ámbitos que entiendo que son muy importantes a día de hoy cuando hablamos de la soledad. Este es nuestro maravilloso equipo del SMAC, del CCI, que está trabajando en este tema y pueden consultar nuestra página web si quieren más información para poder seguir de cerca nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición para preguntas que puedan surgir.
Muchas gracias, Elizabeth. Ha sido muy interesante y será sin duda muy útil para nuestro trabajo.